Comenzamos Su Caso en Casa, estamos en directo y para quienes me han preguntado por los capítulos que de pronto no alcanzaron a ver, pueden ingresar a nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Caso en Casa. Ahí encuentran algunos de los capítulos. Sé de muchos estudiantes de facultades de Derecho de diferentes universidades que están en sintonía de nuestro programa. Saludo especial también para estos estudiantes. Trataremos durante este mes de estar precisamente en la Universidad de Medellín para que estén muy atentos. Y a esta hora saludamos al doctor Jaime Humberto Salazar Botero. Él es abogado especialista en Derecho Laboral, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondo de Pensiones de la Universidad de Alcalá en España, que él muy gentilmente nos acompaña acá cada semana para resolver todas esas dudas que ustedes tienen frente al tema de las pensiones. Gracias por acompañarnos, doctor Salazar, bienvenido. Buenas tardes a todos los televidentes, Yamín, gracias por la invitación. Además, ex magistrado, mejor dicho, la persona más idónea para responder a todas sus inquietudes. Doctor Salazar, comencemos por definir el concepto de familia, incluso tocamos parte la semana pasada. Cuando hablamos de familia, ¿a qué nos referimos específicamente? Hablando de pensiones, por supuesto, ¿serán todos los miembros de una familia o los cónyuges únicamente, la pareja? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de familia? Pues familia es el núcleo general que incluye cónyuges, compañeros, hijos, inclusive hay un concepto extensivo hasta los hermanos y los padres para efectos de seguridad social. Sí. Y algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo tienen el concepto de familia desligado del tema sanguíneo, consanguíneo, y lo extienden a personas que han tenido vínculos, digámoslo así, de familiaridad, de convivencia, sin vínculo de consanguinidad, por ejemplo, hijos de crianza. Pero para efectos de seguridad social, pero cuando hablamos de pensión familiar, específicamente, obviamente no entrarían todos los miembros de esta familia, que la suma de ellos pues daría para esa pensión familiar. Claro. Estamos hablando específicamente de los cónyuges. Está circunscrito a cónyuges y compañeros permanentes. Muy bien, y que lleven de convivencia más o menos cuánto No tiempo? menos de 5 años, dice la ley que reglamenta el tema de la pensión familiar. Deben ser cónyuges o compañeros que lleven al menos conviviendo 5 años. Muy bien, y como en Su Caso en Casa, los televidentes siempre tienen la palabra. A esta hora saludamos a John Jairo, que se encuentra en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá. Bienvenido, John Jairo, y lo escuchamos. Sí, muy buenas noches. Sí, señor. Sí, para felicitarlos por un programa tan importante como ese que pasan ustedes por Teleantioquia. Gracias, La preguntita mía hacia el doctor es, yo cumplo los 62 años el 23 de enero. Ya tengo todas las semanas, inclusive pues tengo muchas semanas. Sí, señor. Por ahí 2.000 semanas tengo. El 23 de enero, cuando yo presente los papeles a Colpensiones, la empresa me puede dar inmediatamente terminar el contrato de trabajo o hay algunos días más que le den a uno mientras que le llegue la primer mesada o algo parecido. Si me parece, el favor y me responde. Muy buena pregunta, John Jairo. Gracias por participar hoy en Su Caso en Casa. Y lo invito para que esté muy atento a la respuesta del doctor Salazar. Tiene que tener dos hechos cumplidos. Primero, el reconocimiento de la pensión y además el de inclusión en nómina, es decir, que se sepa que ya a usted le van a empezar a pagar la pensión. ¿Con qué finalidad? Con que el afiliado haga un tránsito pacífico, digámoslo así, entre la calidad de trabajador y la calidad de pensionado, es decir, que no haya tiempo de espera para efectos de que no se le afecte a esta persona el mínimo vital, que entonces dejó de trabajar y se demoraron un año para reconocerle la pensión y él en ese año no tiene ni salario ni pensión. Entonces la finalidad es esa, que usted esté con la resolución en la mano y con la inclusión en nómina. El empleador le envía una cartica al trabajador cuando ya tenga el reconocimiento diciéndole, bueno, como usted ya está pensionado y esta es una justa causa para darle por terminado el contrato, entonces así procederemos y de aquí en adelante le contamos 15 días y a los 15 días se debe retirar de la empresa. Si la empresa quiere, obviamente lo puede dejar trabajando. De eso una reseña jurisprudencial reciente de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, que no es una causal que el empleador tenga que utilizar de manera inmediata. De hecho, hay personas que se pensionan y siguen en la empresa 5, 10, 15 años, pero es cuando el empleador vea oportuno que debe salir este trabajador, tiene la facultad de terminar el contrato, sin derecho a indemnización, obviamente. Si bien estamos hablando hoy de pensión familiar en Su Caso en Casa, ustedes saben que este espacio también lo pueden aprovechar para resolver todas las dudas que tengan frente al tema de pensiones. El doctor Jaime Humberto está en capacidad de brindarles una muy buena orientación. Y a esta hora saludamos a Rigoberto, de una vez que se encuentra en Risaralda, para no hacerlo esperar mucho, don Rigoberto. Bienvenido y saludo especial para los televidentes que se encuentran allí en sintonía de Teleantioquia.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias al doctor Salazar. La pregunta mía es la siguiente. Señor. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches para usted y lo escuchamos. Muchas gracias. Tengo un familiar de que estaba en el programa Adulto Mayor. Él estaba en Café Salud, pues como trabajador independiente, y como eso se acabó, se pasó a otra EPS y le hicieron una afiliación como mal hecha porque quedó, porque fue una cooperativa y aparece que sigue trabajando, y ahora en febrero lo retiraron del programa de adulto mayor. Sí. Y ya lleva 5 años. ¿Qué tiene que hacer ahí el familiar? ¿Qué tendría que hacer en este caso, don Sí. Rigoberto? Gracias por acompañarnos Para que desde lo- Risaralda. Doctor Salazar, ¿cómo podemos orientar a don Rigoberto frente al tema de su familiar? Es una situación relativamente fácil, Yasmín. Colombia Mayor tiene que respetarle a todos sus afiliados el debido proceso. Entonces no lo pueden ir sacando del programa de buenas a primeras. Tienen que enviarle una comunicación explicándole las razones por las cuales sale del programa. Y el afiliado tiene la potestad de interponer los recursos de reposición y eventualmente de apelación contra esa decisión, explicando las razones, que fue un error que lo hubieran ingresado por una cooperativa, que en verdad es lo que es una persona que clasifica para estar en el régimen subsidiado de pensiones, aportando como los elementos de juicio y pidiéndole que reconsidere esa decisión y le mantengan el subsidio. Recuerde que es por 750 semanas o máximo hasta los 65 años de edad. Pero obviamente que el señor tiene mucho por hacer todavía ahí. Muy bien. Y antes de hablar de los requisitos que tienen que cumplir los afiliados tanto al régimen de prima media administrado por Colpensiones como el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados, vamos a saludar a la señora Natalia, que se encuentra aquí en el barrio La América. Bienvenida, qué alegría saludarla. ¿Y cuál es su inquietud? Muchas gracias y muchas felicitaciones, Yasmín. Es que tengo Gracias, un Natalia. inconveniente muy grande. ¿Cómo le parece? La escuchamos, Natalia. Sí, tengo un inconveniente muy grande. Yo tuve una convivencia de 14 años Sí. y ya se fue al tribunal el magistrado, que no tengo derecho a nada. Estaba diciendo el abogado que convivencia de 5 años. Yo soy afiliada a una EPS. En este momento me toca salirme de la EPS por lo que pasó y me toca ya pasarme al CISBEN para que no me vaya a tumbar la afiliación de Sí. Colpensiones de Colombia Mayor. Pero pues no entiendo por qué, si él está diciendo una convivencia de 5 años y yo tengo una convivencia de 14 años y que no tengo derecho a nada y me voy con las manos vacías. ¿Hay alguna pregunta para la señora Natalia, doctor Salazar? ¿O está clara la pregunta? Yo creo que está clara. Yo asumo, Muchas gracias, Natalia, y la invito para que esté muy atenta a la respuesta que le va a dar el doctor Salazar. Yo asumo, Natalia, que es un proceso judicial donde estás pretendiendo que te den una pensión de sobrevivientes, que es donde se exigen 5 años de convivencia. Si el tribunal falló en tu contra, todavía te quema, como decimos los paisas, un cartucho por quemar, y es el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Si su abogado maneja el recurso de casación, pues dígale a él que lo interponga y que lo sustente. Si el abogado no lo maneja, dígale que con todo gusto acuda a mi oficina, que yo le puedo indicar cómo hacemos para promover la demanda de casación, estudiar el caso a ver si es procedente, sustentar el recurso ante la Corte Suprema, y yo se lo sustento, digamos que sin ningún costo de entrada, porque le cobramos bueno. es al final del proceso. En ese campo, Yasmín, tenemos mucho litigio porque nuestra oficina, o por lo menos yo no cobro, digamos que dinero adelantado para promover el recurso de casación, teniendo en cuenta que casi siempre la persona que acudía a esto a reclamar una pensión de salario mínimo son personas de muy escasos recursos y obviamente que no tienen para sacar un dinero con que darle al abogado. Yo trabajo eso, se llama cuotalitis, o sea, a un porcentaje de lo que se obtenga si el proceso finalmente salía avante. Pues entonces yo la invito, Natalia, para que esté muy atenta. La información de la oficina de abogados del doctor Salazar la verá usted permanentemente en las pantallas, en pantalla, para que acceda a esta asesoría que él le puede brindar más a profundidad. Y nuevamente, pues gracias por acompañarnos en el programa, y saludamos ahora a la señora Marta, que se encuentra en Bucaramanga. Le damos la palabra y gracias por estar con nosotros en su caso en casa. Bienvenida. Doña Sí, hola, Marta, buenas noches. la escuchamos. Gracias. Mira, es para una pregunta. Yo estoy cotizando en Colombia Mayor, tengo 53 años. Tengo 800 algo de semanas.
Si ahí al caso no llego, o sea, no alcanzo a cubrir las semanas, ¿tengo que pagar pleno o hay otro derecho para seguir pagando? Muy buena pregunta, doña Marta. Gracias por estar en su caso en casa, doctor Salazar. Recuerde que el sistema le subsidia, dependiendo de la situación particular, entre 650 y 750 semanas. Si usted completa las semanas que le da el régimen subsidiado, suponga que son las 750, y todavía no ha logrado completar las semanas para la pensión de vejez, el resto les toca aportarlas como trabajador independiente o vinculado a una empresa, pero en todo caso, por régimen contributivo general y no por régimen subsidiado. Muy bien, y antes de saludar a John que está en Risaralda, doctor Salazar, es bueno que hablemos de los requisitos que deben acreditar los afiliados tanto al régimen de prima media como al régimen de ahorro individual para poder acceder a la pensión familiar. Digamos que el primero, que es por donde se raja casi todo el mundo, Yasmín, tener acreditadas antes de los 45 años de edad, el 25%, antes de los 45 años de edad, dije 45, ¿cierto? Sí, 45, de los 47. De los 45 años de edad, el 25% de las semanas necesarias para una pensión de vejez. Esto significa que una persona tiene que tener, o ambos, cónyuges o compañeros, antes de los 45 de edad, 325 semanas acreditadas. Antes de los 45, sí, todos que quede dos. Claro, sí, ambos. Ese requisito fue declarado exequible por la Corte Constitucional, o sea que es exigible. Tienen que estar ambos, si están en el régimen de prima media, máximo en el estrato 2 del CISBEN. Tienen que tener las edades de pensionamiento sin régimen de transición, es decir, 57 mujeres, 62 varones. En el régimen de ahorro individual no tienen la limitante de estar en el estrato 2 del CISBEN. Ahí hay un trato, digamos que diferenciado que uno no entiende, pero que finalmente fue declarado exequible también por la Corte Constitucional. Privados. Claro, por supuesto. Uno debería decir, pues si le exigen esto a prima media, se lo debieran exigir también a ahorro individual. Y básicamente los requisitos en uno y en otro son los mismos, ¿cierto? Tener las edades de pensionamiento, no tener los dos derecho a la pensión de manera individual, que los dos sumados los aportes sí accedan a las semanas para una pensión, es decir, 1.300 semanas, o si se trata de no accedan de manera individual, sino colectiva. Que los capitales sumados, si están en el régimen de ahorro individual, los dos les den o no les den para una pensión de salario mínimo. Allí entra en funcionamiento también la figura de la garantía de pensión mínima, es decir, que si sumados los capitales de los cónyuges o de los compañeros no les alcanza y suman más de 1.150 semanas, pueden echar mano de la garantía de pensión mínima, que consiste en que el fondo de garantía de pensión mínima les completa el capital para que se puedan pensionar. Digamos lo que hay unos requisitos, digamos, menos rigurosos en el régimen de ahorro individual que en el régimen de prima media. A la hora de hablar de régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados y el régimen de prima media que es administrado por Colpensiones, pues ahí hemos visto cada semana las diferencias entre el uno y el otro. Y ahorita decíamos también otro de los requisitos, una convivencia mínima de 5 años. De 5 años, trata de cónyuges o de compañeros permanentes. Así es. Vamos a saludar ahora sí a John, que nos acompaña en Risaralda. Bienvenido, John. Señorita, muy buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿cuál es su pregunta? Señorita, mi pregunta para el doctor es que yo tengo 780 semanas y tengo 61 años de edad. Sí, buenas tardes, buenas noches. Señorita, mi pregunta es, mi nombre es John Darío, yo tengo 780 semanas y tengo 61 años de edad. 61 años de edad. Señor John. Y mi pregunta es, ¿qué posibilidad tengo de reclamar cuando cumplo mi edad? Cuando yo cumpla mi edad, los 62 años, todavía escoger o yo he pensado en reclamar mi dinero que tengo, porque la verdad, señorita, ustedes saben todos. John, vamos a hacer una cosa, John. Lo que pasa es que no se escucha muy bien la llamada. No sé si le retomo. Señorita. 61 años de edad y 780 semanas cotizadas. 780 semanas y 61 años de edad. ¿Y su pregunta específicamente cuál es? Mi pregunta es, yo he pensado, usted sabe que hay mucha corrupción en todo. Entonces yo he querido, bien, cumplo mi edad y reclamo mi dinero. Reclamo, no lo iba a tratar el gobierno, hay mucha corrupción, hay muchos corruptos. Y eso me preocupa y tendría que trabajar 10 o 11 años más. Entonces no quiero aportar al gobierno así porque no tengo como buenas instituciones con el gobierno así.
Sí, Está clara la ¿puedo pregunta. retirarme dinero o qué tengo que hacer? Bueno, pues muchísimas gracias, John, por acompañarnos y yo lo invito para que esté muy atento a la orientación que le puede brindar el doctor Salazar. Recomendación, John, si tiene forma de cotizar, cotice. Toda la gente tiene en mente la pensión de vejez cuando llegue a los 62 años de edad o 65, los que tengan 1.300 semanas. Recuerde que en el tránsito hacia la vejez pueden suceder 1000 cosas. Puede sufrir un accidente, puede sufrir una enfermedad, puede fallecer. En todos esos eventos, usted puede tener derecho a una pensión por invalidez. O si tiene cónyuge, compañera, hijos, hermanos inválidos, padres, etcétera, también puede dejar causado el derecho a una pensión de sobrevivientes. Entonces, la recomendación es que mientras pueda, cotice. El día que ya económicamente no pueda, pues simplemente deje de cotizar y reclame de Colpensiones la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Ahí está entonces la respuesta sobre lo que debe hacer el señor John en Risaralda. Vamos a saludar a Gustavo, que se encuentra en el municipio de Río Negro, en el oriente de Antioquia. Su pregunta, Gustavo, y la respuesta después de la pausa. Bienvenido. Buenas tardes. Sí, señor, lo escuchamos. Niña, hágame un favor. Lo que pasa es que yo estoy en Colpensiones. Colpensiones me ha cumplido pues con mi pensión. Sí. Hice una reliquidación y me corrigieron pues la liquidación del Seguro Social. Pero tengo un problema con una cooperativa Compresar, la oficina estaba ubicada aquí en Río Negro, Antioquia. Sí. Y se desapareció de ahí. Y yo hice un préstamo, primero hice un préstamo de 2 millones de pesos, en la cual me están retirando 97.000 pesos. Y después, como en septiembre, de eso fue como en mayo, yo tengo la fotocopia del cheque de 2 millones. ¿Y su pregunta cuál es, señor? ¿Cómo? ¿Y su pregunta específicamente cuál es, señor Gustavo? Específicamente es, ¿qué debo hacer yo? Porque me están cobrando como si fuera 7 millones de pesos que yo hubiera prestado. Fueron 2.500.000 pues en diferentes fechas. Bueno, señor, entonces vamos a hacer una cosa, usted nos espera porque es momento de ir a una pausa aquí en Su Caso en Casa, solo un minutico nos demoramos, enseguida regresamos con la respuesta, con la orientación que le va a brindar el doctor Salazar. Pero regresamos a Su Caso en Casa, gracias por continuar con nosotros. Tema del día, pensión familiar, muy importante los siguientes datos para recordar. La pensión familiar es aquella que se le reconoce a los cónyuges o compañeros permanentes que individualmente no alcanzan a cumplir los requisitos para obtener una pensión ordinaria de vejez, pero que luego de sumar los aportes o cotizaciones de ambos, sí logran acreditar los requisitos de ley para pensionarse. La pensión familiar está consagrada tanto en beneficio de los afiliados al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, como de los afiliados al régimen de ahorro individual, administrado por los fondos privados. La pensión familiar, además, es una sola en beneficio de ambos, es decir, el sistema no le reconocerá una pensión propia a cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes. Y a esta hora vamos con la respuesta del señor Gustavo, que se encuentra en el municipio de Río Negro, doctor Salazar. Don Gustavo, ¿no? Acudir a una oficina de un abogado para que le escriba a esta cooperativa, trate de ubicar su dirección por internet y les escriba diciéndole pues el abuso que están cometiendo con usted, mandándole todos los soportes documentales que tenga. Es muy usual que unas cooperativas piratas que aparecen por ahí le saquen a los afiliados, a los pensionados, dinero, infinidad de años, sabiendo que ya pagaron los créditos. Hay que acudir, en caso de ser necesario, inclusive hasta un juez o a una tutela, ya se mirará qué mecanismo el abogado le dirá para que cese la retención, si es que ya superó el monto de lo que usted adeudaba. Bueno, además ustedes están también ubicados en el municipio de Río Negro, así que yo invito al señor Gustavo también, podría dirigirse a la oficina del doctor Salazar Botero. Doctor Salazar, ¿qué ocurre con la pensión familiar en caso de que alguno de los cónyuges o se divorcien o alguno fallezca? Vea, si fallecen, el derecho de uno acrece el del otro, de cónyuges o compañeros. Entonces, si venían disfrutando mitad y mitad, pues la mitad que tenía el que falleció, queda para uno, se la pasan al otro. Si se divorcian, se les empieza a pagar por mitades a todos dos. Sí, si se divorcian por mitad. Exacto. Si hay una o sea, la conservan de todas maneras, de manera independiente. Claro que sí, claro que sí. Y si son compañeros permanentes, sucede la misma situación. Bueno, ¿y qué puede hacerse si los cónyuges se encuentran afiliados a regímenes diferentes? Es una de las causales de traslado de régimen, digamos que atípica, que no está contemplada en la ley. Cuando los dos clasifican, estaban en ahorro individual y clasifican para una garantía, para una pensión
familiar en el régimen de prima media, se pueden trasladar sin ningún obstáculo para obtener su pensión allí y viceversa. Si uno está en prima media y el otro en ahorro individual, pero clasifican es para que se las den. En el régimen de ahorro individual, el otro se puede trasladar tranquilamente a este régimen sin ninguna dificultad. Doctor Salazar, lo bueno no dura. Gracias por acompañarnos, pero nos encontramos nuevamente la próxima semana con el tema de pensiones. Mañana estará el doctor Hidalgo. Les quiero recordar la línea de WhatsApp del doctor Salazar, 304-218-8191, 304-218-8191, y también nuestro correo electrónico para que nos escriban sus mensajes. Su caso en casa, @teleantioquia.com.co. Gracias por su compañía, feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.